Bueno, continúo entonces con los videos. Hasta aquí habíamos desarrollado la ecuación de Nernst a partir de la expresión de la energía libre. En esta parte vamos a obtener también la ecuación de Nernst para poder hacer distintos cálculos, pero a partir de los potenciales de reducción. Yo tengo acá un sistema redox, una ecuación redox, en la cual el zinc actúa como reductor y el ion plata como oxidante. Entonces el zinc reduce la plata a plata cero y el zinc se oxida. Este vendría a ser nuestro sistema redox. Para deducir la ecuación de Nernst a partir de las hemireacciones de reducción, ¿qué hago yo? Tomo en cuenta las dos hemireacciones de reducción, las dos. Fíjense acá, el potencial negativo del zinc nos indica que tiende a oxidarse y no a reducirse. Estamos trabajando a temperatura 25 grados, que son 298 grados Kelvin. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para sacar la diferencia de potencial ahora, o sea, que ese es el objetivo, que no lo dije al principio, calcular la diferencia de potencial aplicando la ecuación redox, pero primero deduciéndola a partir de los potenciales de reducción. Entonces, la diferencia de potenciales en condiciones no estándar, nosotros aquí vamos a tomar una de las condiciones estándar, que es la temperatura, pero el resto de las condiciones no son estándar. Entonces, vamos a tomar que la diferencia de potencial va a ser la diferencia de potencial de reducción de la sustancia que tiene tendencia a reducirse, que es el ion plata, plata cero, menos el potencial de reducción de la sustancia que tiende a oxidarse. O sea, plantea la diferencia de potencial, como ya vimos recién, no recién, sino en los anteriores videos, como una resta de potenciales de reducción. Entonces, colocamos la expresión de la ecuación de Nernst para la hemireacción de reducción, esta hemireacción de reducción, que es el zinc 2+, que se reduce a zinc 0, y nos queda la expresión característica que nosotros planteábamos ya, que la obtuvimos de acuerdo a la energía libre, y nos queda que es el potencial de reducción estándar menos 0,059, que era esa constante, que era constante cuando la temperatura era igual a 25 grados, entonces podíamos colocar esto, 0,059, que también tenía la conversión del logaritmo natural al logaritmo neperiano, dividido 2, porque son 2 electrones los que están en juego acá, ¿sí? Entonces, en ese caso, por el logaritmo de el cociente el cociente de la hemireacción. ¿Cuál es el cociente? Sí, como es metálico, su concentración es constante, entonces la concentración se toma igual a la unidad, no varía, porque no es un metal, no se solubiliza. Pero sí, sobre la concentración de producto sobre reactivo, el cociente de reacción, es el zinc 2+, entonces nos queda 1 sobre zinc 2+. Para esto lo podemos reordenar. ¿Cómo reordenamos? Invertimos el cociente. Para invertir el cociente, ustedes saben que el logaritmo de un cociente, de este cociente, si yo lo invierto, entonces queda afectado un signo menos. Menos por menos nos queda más, y nos queda una expresión de este tipo. Fíjense, que el potencial de reducción estándar más 0,059 dividido 2, porque son 2 electrones, por el logaritmo de zinc sobre zinc, por el logaritmo de la concentración de zinc. Lo mismo hacemos con la hemireacción de la plata, que se reduce a plata cero. Solo que acá vamos a tener en cuenta el factor 2 que está presente acá en la hemireacción global, ¿no es cierto? Igualada, si igualamos la hemireacción, este factor de 2 tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, en lugar de un electrón, son 2 electrones, y por lo tanto la concentración de ion plata es igual a la concentración de ion plata elevado al cuadrado. Eso por el principio de la expresión de los cocientes de reacción. ¿Se acuerdan que los coeficientes se expresan en el cociente de reacción como una potencia? Entonces, una vez también le cambio el signo acá, invirtiendo el cociente, y por lo tanto el signo menos que queda se multiplica por este signo menos y queda más.
Entonces aquí tenemos la expresión de la hemireacción de reducción del zinc y del ion plata. Entonces ahora reemplazamos acá en la expresión que tenemos arriba y nos va a quedar todo este desarrollo que lo podemos ir resolviendo. Podemos ir separando entonces el potencial de reducción de la plata, de plata 1 más a plata 0, menos el potencial de reducción de zinc 2 más a zinc 0, lo colocamos aquí, más reordenando también las otras expresiones, sacando factor común 0,059 dividido 2, nos va a quedar toda esta expresión entre paréntesis. Ustedes saben que el logaritmo de la diferencia, nos va a quedar entonces como el logaritmo del cociente y nos queda expresado así. Ahora van a prestar atención a esta expresión que nos queda en esta parte de la ecuación, porque si ustedes ven la reacción global, el cociente de esta reacción es concentración de zinc sobre concentración de plata al cuadrado, ¿sí? Entonces, si ustedes ven esta expresión que está acá, es la inversa del cociente de reacción. Es la inversa del cociente de reacción. Entonces, nos va a quedar una expresión de este tipo. Presten atención cómo queda la expresión final. Ahora, ¿para qué nos va a servir también esta ecuación? Para calcular una constante de equilibrio. En el equilibrio, la diferencia de potencial de la celda es igual a 0, ¿sí? O sea, quiere decir que las reacciones llegó al equilibrio, entonces la velocidad de formación de producto y la velocidad de descomposición de productos reactivos es igual. Cuando eso ocurre, entonces sabemos que el cociente de reacción va a ser igual a ¿qué? A ser igual a la constante de equilibrio. En este caso va a ser igual a la constante de equilibrio. Si reemplazamos la constante de equilibrio, finalmente nos va a quedar que la expresión de la constante de equilibrio, deduciéndola de acá, si reemplazamos el cociente de reacción por la constante de equilibrio, nos va a quedar igual al antilogaritmo de toda esta expresión, ¿sí? Esto es importante, calcular las constantes de equilibrio, porque estamos hablando justamente de equilibrio redox. Sigamos. Vamos a ver acá. Entonces, aplicando todos esos conocimientos que tenemos del álgebra, podemos ir deduciendo ecuaciones. Siempre vamos a pedir que la expresión de Nernst la deduzcan. Voy a volver para atrás. Esta expresión de Nernst, por ejemplo, nos puede servir para analizar los potenciales cuando las concentraciones son distintas a 1 molar. O sea, la temperatura se mantiene a 25, pero las concentraciones son distintas a 1 molar, y podemos analizar cómo se desplaza este equilibrio. Acá nos faltaría colocar la flecha inversa para poder representar bien este equilibrio, porque es un equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Yo voy a tener una diferencia de potencial que va a estar, la diferencia de potencial va a estar relacionada con cómo está desplazado este equilibrio. Por ejemplo, si en lugar de 1 molar yo tengo una concentración 2 molar de ion plata, si crece la concentración de ion plata de alguna manera, entonces para volver a alcanzar el equilibrio por el principio de Le Chatelier, si aumenta la concentración de reactivo, el equilibrio se desplaza hacia los productos, ¿sí? Entonces, cuando el equilibrio se desplace hacia los productos, entonces lo que va a pasar aquí es que la diferencia de potencial va a aumentar. Fíjense si aumenta entonces la concentración de reactivo. Al revés, si aumenta la concentración de productos, de acuerdo al principio de Le Chatelier, para volver a restablecer el equilibrio se desplazará hacia los reactivos. Entonces necesariamente el potencial va a disminuir. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos en los cocientes, ¿sí? Cuando, por ejemplo, esto si llega a aumenta, entonces el cociente de reacción disminuye, pero la inversa del cociente de reacción aumenta. Entonces la diferencia de potencial aumenta, porque todo lo demás, fíjense, son constantes. Esta es la diferencia de potencial en condiciones estándar. Si por el contrario aumenta la concentración de zinc, o sea, quiere decir que aumenta este cociente, cuando hacemos la inversa, esto va a si aumenta dijimos recién, si aumenta la concentración de plata,
entonces el cociente disminuye, y la inversa, el cociente aumenta, y por lo tanto la diferencia potencial aumenta. Ahora, si el cociente de reacción aumenta, entonces aumenta el cociente de reacción, la inversa disminuye, y eso hace que la diferencia de potencial también disminuya. Ahí estamos viendo cómo un análisis de equilibrio por el principio de Le Chatelier, cuando varía tanto la concentración de reactivos o productos, se va a expresar también en una diferencia del valor del cálculo de la diferencia de potencial. Bueno, ahora vamos a ver aplicaciones de la ecuación de Nernst. Por ejemplo, cuando queremos analizar, tenemos una temperatura al igual que recién, o sea, no varía la temperatura, pero varían otros factores, digamos, que también influyen en el equilibrio, que también van a influir en el cálculo de la diferencia de potencial. Yo acá les planteé el caso de la reducción de una hemireacción, que es la reducción de permanganato a manganeso 2+. Esta hemireacción en condiciones estándar es 1,5 voltios. Esto me está diciendo, este valor tan alto de potencial de reducción, porque siempre son potenciales de reducción, nos está diciendo que no es que siempre, sino que la tabla de potenciales tiene potenciales de reducción, pero igual esta hemireacción de reducción tiene un potencial alto. Eso lo está diciendo que el permanganato tiene mucha tendencia a reducirse en medio ácido. Entonces, lo que vamos a analizar aquí, ¿qué ocurre cuando cambia el pH? Cuando aumenta, cuando baja o aumenta el pH. Cuando baja la concentración de protones, aumenta el pH. Cuando sube la concentración de protones, baja el pH. Cualquier cambio de pH me va a alterar el equilibrio y por lo tanto modificará el potencial de mi reacción. Por simplicidad vamos a considerar que la concentración de ion permanganato, ion manganeso 2+, es igual a 1 molar. Y entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando el pH aumente de 0 a 6? El pH final es 6 y el pH inicial es 0, ¿sí? Entonces vamos a calcular esa diferencia de potencial entre el potencial de la hemireacción cuando el pH es igual a 6 menos el potencial de la hemireacción cuando el pH es igual a 0, tomando esta simplificación, ¿no? Que la concentración de ion permanganato y ion manganeso 2+ es igual a 1 molar. Entonces planteamos, reemplazamos el valor de la diferencia de potencial a pH 0, lo colocamos acá, menos la diferencia, el potencial a pH 6, la expresión de Nernst, y el potencial a pH 0, la expresión de Nernst. Y vamos analizando los equilibrios. Fíjense, si esto es igual a 1 molar y esto es igual a 1 molar, nos va a quedar a nosotros, fíjense cómo es la expresión de Nernst, si nosotros reordenamos esta ecuación y nos queda en función del logaritmo de la concentración de protones a la octava, nos va a quedar en signo más. Y lo mismo podemos hacer con la expresión de la ecuación de Nernst, de la hemireacción de reducción a pH 0. Y nos queda una expresión bastante sencillita. Nosotros recordamos que el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones. Entonces podemos poner aquí, reemplazar esa expresión y plantear que la diferencia potencial va a quedar en función del pH. Entonces, la diferencia potencial de permanganato a manganeso 2+ en condiciones estándar, menos ahora nos va a quedar 0,059 dividido 5, porque son 5 electrones los transferidos, por 8, porque era la potencia a la que estaba elevada la concentración de protones, por pH, menos la expresión que corresponde acá. Solamente que aquí, como la concentración a pH 0, la concentración, aquí está puesto, a pH 6, la concentración de protones es 1 por 10 a la menos 6 molar. A pH 0 es 1 molar. Entonces, el logaritmo de 1 saben que es 0. Entonces nos va a quedar toda esta expresión igual a 0 y se va simplificando la expresión algebraica. Luego podemos simplificar estos dos términos y nos va a quedar que la diferencia de potencial queda en función de, nos queda con esta expresión que finalmente es una operación matemática que podemos resolver y nos queda negativa.
O sea que la diferencia de potencial es negativa, quiere decir que cuando aumenta el pH disminuye el potencial, y eso lo podemos analizar acá. Si supónganse que el pH va desde 0 a 6. Eso significa que disminuyó la concentración de protones. Si disminuye la concentración de protones, aumenta el pH. Entonces, si disminuye la concentración de reactivo, el equilibrio va a reaccionar para anular ese efecto. ¿Y cómo lo va a hacer? Desplazando el equilibrio hacia los reactivos. Si esta reacción, si este equilibrio de la hemireacción se desplaza hacia los reactivos, necesariamente el potencial va a disminuir, y por eso es que la diferencia de potencial acá nos tiene que dar negativa. Si observamos nosotros esta gráfica, que es bastante ilustrativa, podemos ver que si graficamos el potencial de la hemireacción en función del pH, vemos que a pH 0 es 1,5, pero a medida que aumentamos el pH, el potencial va disminuyendo. Por eso es que la diferencia de potencial a pH 6 menos el potencial a pH 6 menos el potencial a pH 0 nos da negativo. Esto nos está indicando que a medida que disminuye la concentración de protones, aumenta el pH, quiere decir que el permanganato cada vez va a tener menos tendencia a reducirse y va a disminuir su carácter de oxidante. Entonces acá tenemos entonces la expresión de Nernst, y la podemos utilizar para analizar qué es lo que pasa con un sistema redox cuando cambia una variable como el pH. Pueden cambiar no solamente el pH, acá planteamos que la temperatura no cambia, pero podemos analizar también en los casos que también cambia la temperatura, cómo la ecuación de Nernst no va a poder interpretar bien lo que está pasando. Entonces aquí está, en esta diapositiva, hay un resumen, digamos, de los criterios de espontaneidad. Si la diferencia de energía libre, por ejemplo, era menor que 0, a ver, recordemos un poquito lo que era la diferencia de energía libre para que no se pierdan. Esperen un minutito. La diferencia acá, donde estaba, acá nos quedaba que la energía libre, aquí está, la energía libre es igual a esta expresión matemática, a menos el número de moles de electrones por la constante de Faraday por la diferencia de potencial de la celda. Si la diferencia de potencial de la celda en un proceso espontáneo es mayor que 0, la energía libre necesariamente en un proceso espontáneo va a ser menor que 0. Y esto lo vamos entonces a ver acá en este cuadro resumen. Entonces, esta es una condición de espontaneidad, que la diferencia de energía libre sea menor que 0. Por lo tanto, la diferencia de potencial es positiva. Ahora, si la diferencia de potencial es positiva, la reacción va de izquierda a derecha y se dice que es espontánea. Es interesante que la reacción sea espontánea porque nos va a poder servir para una batería. O sea, esa reacción redox entre esos reactivos nos va a servir para obtener energía en una batería. Por el contrario, si la diferencia de potencial es menor que 0, es negativo, la reacción quiere decir que tiene la tendencia inversa, de derecha a izquierda, y no es espontánea, ¿sí? A su vez, si el potencial de celda es 0, quiere decir que el sistema está en equilibrio. Cuando la celda de la reacción está escrita al revés, tanto la diferencia de la variación de energía libre como el potencial de celda cambian de signo. Bueno, eso lo saben ustedes muy bien. Cuando la celda de reacción está escrita al revés, siempre una batería tiene una notación de celda donde podemos reconocer la sustancia que se oxida, la que se reduce, cuál es el ánodo, cuál es el cátodo, y entonces si la planteamos correctamente, la diferencia potencial, si la reacción es espontánea, la hemos planteado correctamente en la notación, la diferencia de potencial va a ser mayor que 0, la energía libre menor que 0, ¿sí? Y si la planteamos al revés, necesariamente el potencial va a ser negativo, va a cambiar el signo. Bien. Bueno, aquí está una
una diapositiva que grafica lo que es una celda. Aquí está el puente salino. En este caso, fíjense, estamos utilizando un electrodo de hidrógeno. El electrodo de hidrógeno que está descrito en diapositivas anteriores y que nos va a servir de electrodo de referencia para determinar el potencial de otras celdas. Acá, en este caso, por ejemplo, también tenemos el potencial, tenemos dos electrodos de hidrógeno, y aquí podemos plantear lo que se llama la celda de concentración. O sea, lo que varía acá no es el oxidante y el reductor, sino las concentraciones. Ustedes saben que cuando no trabajamos en condiciones estándar, si hay diferencia en las concentraciones, en este caso sería una celda de concentración, también va a haber una diferencia de potencial. Este es el principio del pHímetro, por ejemplo. Acá tenemos la celda de referencia, que es el cátodo, y la celda a la cual le queremos medir el potencial. Por ejemplo, en este caso es un electrodo de hidrógeno, un electrodo de gas sumergido en una solución cuya concentración de protones no conocemos, pero a través de la diferencia de potencial en el voltímetro y aplicando la ecuación de Nernst podemos conseguir calcular la concentración adecuada de protones, saber transformarlo a valores de pH, y eso es lo que hace básicamente un pHímetro. Bien, acá en esta diapositiva nos recuerda otro aspecto importante, que es qué pasa con la constante de equilibrio. La variación de energía libre está relacionada con la constante de equilibrio a partir de esta ecuación, ustedes la conocen. Si igualamos esta expresión a la expresión de la energía libre, que también conocemos, vamos a obtener el potencial de celda, y en el equilibrio va a ocurrir, por ejemplo, en el potencial, el potencial de celda acá está en función de la constante de equilibrio, y nos queda esta expresión. Por eso, a partir de esta expresión podemos calcular la constante de equilibrio. Lo que me interesaba a mí destacar es que la constante de equilibrio también es un criterio de espontaneidad, porque para que sea espontánea, una reacción tiene que tener una constante de equilibrio mayor que 1. Nunca puede ser menor que 1. Mayor que 1 va a ser el criterio general de espontaneidad. Se suma a los otros criterios de espontaneidad que vimos, que era la diferencia potencial de la celda o de la hemireacción o de la reacción redox, la variación de energía libre de la reacción redox, y acá la constante de equilibrio, que tiene que ser mayor que 1. Bien, acá en este cuadrito lo que se ven son las relaciones termodinámicas y de electroquímicas, termodinámica y de equilibrio, que son importantes, como por ejemplo la energía libre está relacionada con la constante de equilibrio, el potencial de celda está relacionado con la constante de equilibrio, la energía libre está relacionada con el potencial de la celda, ¿sí? Y fíjense que el potencial de celda lo podemos medir con medidas eléctricas, de potencial podemos medirlas, y a partir de esa medida podemos calcular un parámetro de equilibrio como la constante de equilibrio, y a su vez la energía libre, que es igual a la variación de entalpía de la reacción menos la temperatura por la variación de entropía. Esta ecuación también nos va a servir para calcular la variación de energía libre, pero a partir de medidas de calorimetría, o sea, midiendo con un calorímetro la variación de entalpía, y también con cálculos teóricos podemos calcular la variación de entropía. La entropía, les recuerdo, que era un parámetro termodinámico que fundamentalmente estaba relacionada con el orden en el sistema. Generalmente en el universo la entalpía aumenta, o sea, eso tiende a ocurrir. Eso se puede medir con cálculos teóricos. Bien, acá entonces están los criterios de espontaneidad que nombré, ya resumidos. Bien, en esta diapositiva vemos un ejemplo de una batería, que esta la van a analizar al que le toque, por ejemplo, el tema de la pila seca en el seminario, que nos va a describir con mucho más detalle que el que yo les voy a plantear. Es solamente un ejemplo. Hay otro tipo de batería, este es el más sencillo, en el cual, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema redox en el que utilizamos como ánodo, la cubierta de la pila seca es el ánodo, el zinc es la cubierta de la pila, que es el ánodo, o sea, el
la sustancia que se va a tender a oxidar, y acá en el centro va a estar el cátodo, que en este caso es de grafito, fíjense que es inerte, acá actúa como electrodo inerte, y vamos a tener un electrolito, en este caso se llama pila seca, porque tenemos, en lugar de tener un electrolito, una solución acuosa, tenemos una pasta de cloruro de amonio, cloruro de zinc, ¿sí? Bueno, todos estos detalles lo vamos a ir viendo entonces en el seminario. Otro detalle más es que hay otra sustancia aquí que es el dióxido de manganeso, y el carbón, el grafito, forman una pasta negra, dice, que hace contacto con el cátodo. Bueno, todos estos materiales sirven entonces para que proceda la reacción redox, y a partir de ella obtenemos energía eléctrica en esta batería. Hasta ahí. Después esto lo van a ir desarrollando ustedes en el seminario. Bueno, hasta acá llegamos, hasta antes de